Capítulo 2. 16. Idolatría contemporánea. Y ahora veamos quiénes son esos europeos, con quienes quieren que nos unamos como Estado y como Iglesia. Una antinomia aterradora caracteriza a los europeos. Es la antítesis entre el hombre interior y el hombre exterior. El europeo parece ser una cosa, pero en realidad es otra. Vive y se mueve dentro de la falsedad de los compromisos. Toda su cultura es una colección de mentiras convencionales a las que se ha adaptado. Es extremadamente egocéntrico, pero se comporta con una cortesía absoluta y casi exagerada. En los países subdesarrollados, donde la gente todavía carece de la finura de la cultura europea, todos, más o menos, expresan su mundo interior con cierta libertad y sencillez que no se puede encontrar en Europa. Sus modales son toscos, pero la gente es más genuina. En Europa, esto se considera una falta de cultura y de desarrollo espiritual. De este modo, el constante juego de la hipocresía ha llegado a considerarse cultura, donde los sepulcros blanqueados están llenos de hedor y el exterior de la copa siempre está limpio por el bien de la apariencia ante los demás. Pero como sucede con los fariseos, esa constante mentira en la que viven no los humilla. Por el contrario, su perfección exterior los hace estar seguros de su superioridad. La marca más característica de los europeos es su vanidad. Desprecian a todos los pueblos que consideran incultos o subdesarrollados. Algunos de ellos pueden tener una gran preocupación por las necesidades de los demás, de personas, de grupos o incluso de naciones, y especialmente de los subdesarrollados, hacia quienes nutren sentimientos compasivos. Pero en el fondo se preocupan por los demás como un entomólogo se preocupa por los insectos. Los sentimientos que nutren por las personas son inferiores al amor que tienen por sus perros. Tienen el mismo alto concepto de su civilización que de sí mismos. Al tener mentes críticas, no aceptan nada sin cuestionarlo y se enorgullecen de ello. Consideran que todos los valores son relativos, incluso aquellos que aceptan, y discuten con aparente profundidad todo lo que la humanidad ha creído alguna vez. Su actitud habitual es la de agnósticos de buena disposición que están dispuestos a estar de acuerdo con lo que les digas, pero te hacen entender que, por supuesto, no hay forma de probar nada de lo que dices y por tanto no les afecta en absoluto. Sin embargo, hay algo que estos agnósticos nunca piensan en dudar: el valor de su propia civilización. Para ellos, nunca ha existido una civilización superior a la suya. Puede haber críticas agudas sobre ciertos problemas culturales y grandes desacuerdos sobre detalles, pero nunca se ha puesto en duda la solidez de la dirección general de su cultura. La civilización de Europa está basada en una religión, pero en una religión que nadie quiere llamar así, porque esta religión no es la adoración de uno o muchos dioses, sino la adoración del hombre. La religión de los antiguos griegos y su civilización no era otra cosa que la adoración del hombre. Si la civilización de la antigua Grecia encontró tan buena acogida en los corazones de los europeos, puede atribuirse precisamente a este parentesco interior. Al igual que los antiguos griegos, los europeos divinizaron la razón del hombre, sus pasiones, las fuerzas y debilidades de su alma. En una palabra, hicieron del hombre el centro, la medida y el propósito de todas las cosas. La cultura de Europa procede del hombre, existe para el hombre y obtiene su justificación del hombre. Puede haber desacuerdos sobre las vías para lograr la mejora de la vida del hombre. Puede haber diferencias en la manera de adorar al hombre. Puede haber conclusiones diferentes a partir de la medida humana.
pero para todos y siempre, el hombre es el centro en torno al cual giran, la fuente de su inspiración y el propósito de sus acciones. Este es el europeo. Cualquiera sea la religión que cree tener, en lo profundo su religión es la adoración al ídolo hombre. El europeo ha dejado de ver la imagen de Dios en el hombre, solo ve la imagen de sí mismo. En otras palabras, la religión de Europa es la antigua religión de la humanidad, la que separó al hombre de Dios. El propósito de Dios es divinizar al hombre, pero el hombre, engañado por el diablo, pensó que podía hacerse Dios sin la gracia de su Creador, por su propia iniciativa y con solo sus propias fuerzas. Se apresuró a comer del árbol del conocimiento antes de estar lo suficientemente maduro para tal alimento. El resultado fue que sus ojos se abrieron para conocer el bien y el mal, para ver su desnudez corporal y espiritual, y quedó horrorizado. Ya no podía soportar enfrentarse a su Señor y Dios, y corrió a esconderse de su rostro. Se dio cuenta de que se había abierto un gran abismo entre él y su Creador. Entonces, su Padre misericordioso maldijo la primera causa de su destrucción, el diablo, esa antigua serpiente, y en su amor infinito incluso prometió la salvación. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, la toda santa Virgen, y entre tu descendencia y la suya Cristo. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis 3, versículo 15. Y para que el hombre no viviera eternamente en esa condición de muerte espiritual, lo expulsó del paraíso, para que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Génesis 3, versículo 22. Así, por compasión y amor, Dios permitió la muerte corporal y la corrupción, que, al igual que la muerte espiritual, fue resultado de la ruptura de la comunión con la fuente de la vida, para que el hombre no llevara por los siglos su muerte espiritual, desgracia y desnudez. Y el hombre, separado de Dios y viviendo en la constante realidad de la muerte, se convirtió en esclavo del diablo. Fue, por tanto, como reacción a la experiencia de su propia nada, que el hombre adoró al hombre, proclamándolo Dios. De hecho, los antiguos enseñaban que el alma humana es parte de la naturaleza divina, es decir, que es divina en esencia, y por tanto no necesita de Dios. Esta voluntad interior del hombre de creer en su propia divinidad, junto con el hecho de su sumisión a los poderes demoníacos, es la base de toda forma de idolatría. La religión de Europa, entonces, no es otra que esa idolatría primigenia en forma moderna. El papado, el protestantismo, el humanismo, el ateísmo, la democracia, el fascismo, el capitalismo, el comunismo y cualquier otra cosa europea son expresiones del mismo espíritu humanista. La civilización de Europa no es más que el resultado del esfuerzo angustioso y persistente del hombre por colocar su trono por encima del trono de Dios. No es más que la edificación de una nueva torre de Babel. Puede haber confusión sobre el método de construcción, pero el objetivo es común para todos. El ideal del europeo es idéntico al ideal de Lucifer. En el fondo, es el mismo desprecio por la bondad de Dios, la misma ofensa contra su amor, la misma rebelión y alejamiento de su providencia, la misma ingratitud, el mismo camino desolado que, en vez de conducir hacia arriba, como el hombre piensa, lleva al abismo de la muerte. 17. Con la cruz por estandarte. Pero la verdadera religión de Europa está oculta y aparece formalmente con una máscara cristiana. Para todo el mundo, Europa es una tierra cristiana.
El diablo es verdaderamente el astuto por excelencia, y sus burlas tienen las consecuencias más trágicas para la humanidad. El mayor mal que jamás ha caído sobre el mundo tuvo la cruz por estandarte. El aristotelismo de los teólogos occidentales y su discipulado al pensamiento idolátrico y racionalista de la antigua Grecia, la transformación de la teología en filosofía, la adulteración de la fe, el papado, la sed de poder y autoridad mundana, las cruzadas, la mezcla de religión con política, la Inquisición, las misiones que se convirtieron en avanzadas de potencias colonizadoras, conquistas, guerras, el sistemático desangramiento de naciones, orgías, fraudes, humillaciones y tiranías ocurrieron en nombre del crucificado. Ante esta trágica degradación de la religión, era natural que el ateísmo y el protestantismo surgieran como aspiración de liberación y salud. Debemos notar que el ateísmo que apareció en Europa no fue sólo una indiferencia o agnosticismo o una simple disposición epicúrea. El ateísmo de Europa no fue una negación académica, fue un odio fuerte hacia el Dios de los cristianos tal como se le llegó a conocer en Europa. Fue una pasión fuerte, una blasfemia, una indignación del alma humana. En el Oriente cristiano ortodoxo, desde el tiempo de Constantino el Grande hasta la Revolución griega, tales epidemias nunca aparecieron. Los pueblos de Oriente habían llegado a conocer a un Dios completamente diferente del Dios que conocieron los pueblos de Occidente. Por eso, nunca llegaron a negarlo, por muy pecadores que fueran. Los primeros ateos en Grecia vinieron de Europa. Su negación, sin siquiera saberlo, era contra la religión que conocieron en Europa. Su ateísmo fue alimentado por las faltas de los cristianos y la adulteración de la verdad cristiana ocurrida en Occidente. De igual manera, el protestantismo podría parecer una herejía separada, pero en realidad se originó como un rechazo al catolicismo. El protestantismo nunca tuvo una posición religiosa. Por el contrario, fue y es una negación religiosa. Lo que lo justifica es la presencia del catolicismo. Si el catolicismo desapareciera, el protestantismo no tendría razón de existir. 18. El camino del conocimiento. Hoy, tanto el ateísmo como el protestantismo pueden estar dirigidos contra la ortodoxia, pero este ataque se basa en un engaño. Desprecian a la ortodoxia porque la ven con sus propios criterios, con su propia mentalidad. La ven como una variante del catolicismo. Esto no se debe a una mala disposición de su parte, sino a una incapacidad total para juzgar con otros criterios o pensar con otra mentalidad. Catolicismo, protestantismo y ateísmo están en el mismo nivel. Son hijos de la misma mentalidad. Los tres son sistemas filosóficos, hijos del racionalismo, es decir, de la idea de que la razón humana es el fundamento de la certeza, la medida de la verdad y el camino al conocimiento. La ortodoxia está en un nivel completamente diferente. Los ortodoxos tienen una mentalidad distinta, consideran la filosofía como un callejón sin salida que nunca ha llevado al hombre a la certeza, la verdad o el conocimiento. Respetan la razón humana como nadie más y nunca la violan. La consideran uno de los factores útiles para detectar la falsedad y descubrir el error, pero no la aceptan como capaz de dar certeza al hombre, de iluminarlo para ver la verdad o guiarlo al conocimiento. El conocimiento es la visión de Dios y de su creación en un corazón purificado por la gracia divina, las luchas y las oraciones del hombre. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
La verdad no es una serie de definiciones, sino Dios mismo, que apareció concretamente en la persona de Cristo, quien dijo: Yo soy la verdad. La certeza no es cuestión de armonía intelectual, es una profunda seguridad del corazón. Llega al hombre después de la visión interior y va acompañada del calor de la gracia divina. La armonía intelectual, que es resultado de un orden lógico de las cosas, nunca va acompañada de esa seguridad. La filosofía se caracteriza por la conceptualización. El intelecto humano no puede aceptar la realidad tal como es. Primero la transpone en símbolos y luego elabora sobre los símbolos. Pero los símbolos son figuras falsas de la realidad. Los conceptos están tan lejos de la realidad como una imagen de un pez lo está de un pez vivo. La verdad del filósofo es una serie de figuras e imágenes. Estos símbolos presentan una gran ventaja. Son comprensibles. Están hechos a la medida del hombre y satisfacen el intelecto. Pero también presentan una gran desventaja. No tienen relación con la realidad viva. La realidad viva no cabe en las categorías del intelecto humano. Es una condición que está por encima de la razón. La filosofía es un intento de transportar lo suprarracional a lo racional, pero esto es falso y fraudulento. Por eso la ortodoxia rechaza la filosofía y no la acepta como camino al conocimiento. El único camino al conocimiento es la pureza de corazón. Solo ella permite la inhabitación de la Santa Trinidad en el hombre. Solo así se conoce a Dios y toda su creación, sin conceptualizarlos. Se le conoce tal como es, sin volverlo comprensible ni reducirlo para que quepa en los límites estrechos del intelecto humano. Así, la mente nous del hombre, viva e incomprensible, entra en unión con el Dios vivo e incomprensible. El conocimiento es el contacto vivo del hombre con el Creador y su creación, en amor mutuo. La experiencia del conocimiento es algo que no puede expresarse en palabras humanas. Cuando el apóstol Pablo llegó a conocer, dijo que oyó palabras inefables, algo imposible para el hombre expresar. Así es la teología cristiana más profunda, inefable. Los dogmas son formulaciones útiles, pero no son el conocimiento mismo. Simplemente guían y protegen del error. Un hombre puede tener conocimiento sin conocer los dogmas y puede conocer todos los dogmas y aceptarlos sin tener conocimiento. Por eso, más allá de la teología afirmativa de los dogmas, los padres colocaron el profundo misterio de la teología negativa, donde no se acepta ninguna definición, donde la mente calla y deja de moverse, donde el corazón abre su puerta para recibir al gran visitante que está a la puerta y llama, donde la mente ve a aquel que es, y que nadie piense que estas cosas solo son ciertas respecto al conocimiento suprarracional, que es un movimiento de Dios hacia el hombre. El hombre no puede conocer nada con su razón, y no puede estar seguro de nada, ni de sí mismo, ni del mundo, ni siquiera de las cosas más ordinarias y comunes. ¿Quién honestamente esperó escuchar el silogismo de Descartes? Pienso, luego existo, para estar seguro de que realmente existe? ¿Y quién esperó a que los filósofos probaran que el mundo a su alrededor es real para creer en ello? Además, tal prueba nunca ha existido ni existirá. Y quienes se dedican a la filosofía lo saben bien. Nadie ha podido jamás probar con su razón que nuestros pensamientos y nosotros mismos, así como el mundo que nos rodea, no son fantasías. Pero aunque alguien lograra probarlo lógicamente, lo cual es imposible, esa prueba lógica no podría dar seguridad a nadie. Si estamos seguros
de que existimos y de que nuestros amigos no son fruto de nuestra imaginación, no se debe a las pruebas de los filósofos, sino a un conocimiento interior y una conciencia interna que nos da certeza de todo sin silogismos ni pruebas. Esto es el conocimiento natural, es el conocimiento del corazón y no del cerebro. Es la base firme para todo pensamiento. La razón puede construir sobre él sin miedo a que se derrumbe, pero sin él, la razón construye sobre arena. Es este conocimiento natural el que guía al hombre por el camino del Evangelio y le permite separar la verdad del error, el bien del mal. Es el primer paso que eleva al hombre al trono de Dios. Cuando el hombre, con su libre albedrío, asciende los primeros peldaños del conocimiento natural, entonces Dios mismo se inclina y lo cubre con ese conocimiento celestial de los misterios que no es permitido al hombre pronunciar. La predicación de los apóstoles y de los padres, los profetas y el Evangelio, las palabras del mismo Cristo, están dirigidas al conocimiento natural del hombre. Este es el ámbito de los dogmas y de la teología afirmativa. Es el pesebre donde nace la fe. El comienzo de la fe es la capacidad del corazón de captar que la verdad habla en el pequeño libro llamado Evangelio, que en esa iglesia común de gente pobre y fiel, Dios desciende y habita. Cuando el temor embarga a uno porque pisa la tierra que la mano de Dios formó, porque contempla el gran y ancho mar, porque camina y respira, entonces sus ojos empezarán a derramar lágrimas, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de amor, lágrimas de alegría, y sentirá las primeras caricias de misterios inefables. El conocimiento natural existe en todos los hombres, pero no es igual de puro en todos. El amor por el placer tiene el poder de oscurecerlo. Las pasiones son como una niebla, y por eso pocos hombres encuentran el camino a la verdad. ¿Cuántos se han perdido en el laberinto de la filosofía, buscando un poco de luz que nunca verán? En este laberinto, no importa si uno es cristiano o ateo, protestante o católico, platónico o aristotélico. Hay una marca común en todos ellos: la oscuridad. Quien entra en la cueva del racionalismo deja de ver, y cualquier vestidura que lleve adquiere el mismo color oscuro. En sus discusiones se entienden muy bien porque tienen los mismos supuestos, los supuestos de la oscuridad, pero les es imposible comprender a quienes no están en el laberinto y ven la luz. Y no importa lo que los de afuera les digan, todo lo entienden según sus propios supuestos, y no pueden ver en qué sentido los otros pueden ser superiores. 19. La escuela de Occidente. El debate que comenzó hace siglos en Occidente se lleva a cabo con asombrosa facilidad, y eso es porque los participantes, aunque tengan opiniones diferentes, pertenecen a la misma escuela. Es muy difícil para los europeos, especialmente para los protestantes, ateos e indiferentes religiosos, darse cuenta de cuán profundamente su mentalidad ha sido marcada por el sello del papado y entender que sus opiniones negativas han sido determinadas por las posiciones correspondientes de los papistas. El papado fue el gran pedagogo de Occidente. Enseñó a los europeos sus primeras letras y los inició en el racionalismo que había heredado de la antigua Grecia a través de Roma. El racionalismo fue el alma de todas las herejías que lucharon contra el cristianismo. Todas las batallas teológicas del cristianismo se libraron contra él. La herejía es la negación de lo suprarracional y el intento de convertirlo en algo racional. Es la negación de la realidad viva y la aceptación de un concepto, solo porque un concepto es algo comprensible, mientras que la realidad viva no lo es.
La Iglesia de Occidente comenzó a impregnarse de racionalismo mucho antes del cisma. El papado y las diversas herejías que ahora adornan la Iglesia de Roma tuvieron al racionalismo como padre. Nacieron y crecieron poco a poco a lo largo de los siglos. El alejamiento de Roma y las dificultades en las comunicaciones contribuyeron al hecho de que las primeras desviaciones no fueran detectadas al principio. Los estudiantes de historia observarán que, para el cristianismo, Occidente siempre fue espiritualmente provinciano. Casi todos los asuntos espirituales y teológicos nacieron en Oriente, y allí también se encontraron sus soluciones. En Oriente, los cristianos estaban bajo una tensión espiritual constante. Todas las corrientes de la herejía pasaron por allí, y allí se libraron las batallas espirituales. Los occidentales vivían en una especie de bienaventuranza. Eran los soldados de chocolate del cristianismo. Las enfermedades de Oriente eran agudas, del tipo que crea anticuerpos e inmunidad. Sin embargo, al mismo tiempo, en Occidente comenzó una enfermedad crónica, del tipo que seguramente lleva a la muerte. El racionalismo trae consigo la autosuficiencia. La autosuficiencia trae el alejamiento, y el alejamiento crece con el poder mundano. Así, en el momento en que Occidente más que nunca necesitaba la ayuda y guía espiritual de Oriente, apareció el abismo, aterrador a los ojos de todos. Mientras tanto, en su esfuerzo por cristianizar a los pueblos de Europa, que aún eran bárbaros, la Iglesia latina, en vez de tratar de elevarlos a las difíciles alturas de la fe y vida cristianas, intentó presentar el cristianismo como algo fácil y placentero, esperando así atraer más rápidamente a los bárbaros a Cristo. Así, en vez de elevar al bárbaro, rebajó la Iglesia. Hizo su enseñanza más comprensible, más categorizada, más sistemática, más académica. De esta manera comenzó la difusión del racionalismo y la adulteración de la fe cristiana. De misterio y vida en el Espíritu Santo, el cristianismo se convirtió en un sistema ético-filosófico, que más tarde encontró su mejor expresión en la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Los que más tarde rechazaron el catolicismo recibieron de él su cultura, crecieron en ella, y les enseñó cómo pensar y filosofar. Protestantes, humanistas, ateos, toda la serie de filósofos europeos, todos se graduaron en la escuela del catolicismo. Por eso todos hablan el mismo idioma, el idioma del racionalismo. Y por eso, a pesar de todas sus diferencias, se entienden tan bien entre sí. 20. Misterios temibles. Una discusión entre el ateísmo y el catolicismo es posible. Hablan en el mismo nivel filosófico, con argumentos del mismo orden. Pero una discusión entre el ateísmo y la ortodoxia es imposible, porque la ortodoxia habla un idioma completamente incomprensible para el ateísmo. Ella entiende el idioma del ateísmo sorprendentemente bien, pero si hablara el mismo idioma, dejaría de ser ortodoxa. Como ejemplo, tomemos la discusión sobre la naturaleza del hombre. El catolicismo cree que el hombre está compuesto de cuerpo y alma. El ateísmo no acepta la existencia del alma y enseña que el hombre consiste únicamente en el cuerpo. Esta negación fue una respuesta a la visión católica del hombre. Al intentar expresar el profundo misterio de la naturaleza humana en una forma sencilla, los católicos tomaron prestadas las ideas griegas sobre el alma y el cuerpo, que eran maravillosamente comprensibles. Dieron una definición del cuerpo y una definición del alma, que eran absolutamente comprensibles. Al igual que los antiguos, describieron el alma como una entidad independiente
y autoexistente, que es lo principal en el hombre. Rebajaron el cuerpo al nivel de una carga innecesaria que, como creían los griegos, encierra al alma y le impide desarrollarse libremente. De esta manera, el misterio de la existencia humana cayó al nivel ingenuo de una definición filosófica. Allí lo encontró el ateísmo y comenzó a discutirlo, pues el ateísmo también se mueve en el nivel de las definiciones filosóficas. Así comenzó un interminable intercambio de argumentos filosófico-científicos, que continuará hasta el fin del mundo sin probar nada, porque la prueba se busca en la esfera de la razón pura, y no en aquello que la trasciende. La razón tiene sólo un valor auxiliar. Por sí sola, no conduce ni al conocimiento ni a la certeza. ¿Cómo podría, entonces, la ortodoxia participar en una discusión tan ingenua sin descender al mismo nivel de ingenuidad? La ortodoxia se niega a dar definiciones filosóficas sobre lo que es el hombre, lo que es el cuerpo o el alma. Sabe que el hombre es más de lo que es evidente, pero también sabe bien que no puede describir ni definir el alma, ni puede considerar el cuerpo de materia como algo comprensible para la mente humana. Por mucho que la mente humana analice las cosas, solo puede comprender los símbolos que ella misma crea, pero no la esencia. Esto es lo que dice San Gregorio de Nisa sobre el hombre, porque, según me parece, la constitución del hombre es asombrosa e inexplicable, mostrando en sí muchos misterios ocultos de Dios. La ortodoxia usa las palabras alma, carne, materia, espíritu, sin que siempre signifiquen lo mismo con las mismas palabras. Usa palabras tomadas del vocabulario humano porque debe expresarse, pero nunca consiente encerrar en los estrechos límites de un concepto humano todo un misterio que ni los ángeles pueden comprender. Tampoco consiente dividir al hombre en compartimentos estancos de cuerpo y alma, o, como algunos herejes modernos, en cuerpo, alma y espíritu. Ni concede poco valor a la carne, más bien, a menudo habla de ella como de toda la naturaleza humana, y el Verbo se hizo carne. Pero este no es nuestro tema presente. La ortodoxia es una experiencia espiritual, una vida en Dios, una serie de contactos ontológicos, y no un sistema de silogismos humanos. Sus silogismos existen, y son muy lógicos, pero son sólo auxiliares. Sus fundamentos no son silogismos ni especulaciones filosóficas, sino experiencias vivas de la energía divina en los corazones puros de los santos. ¿Cómo entonces puede el ateísmo dialogar con ella? 21. La luz. Sin embargo, ha habido ortodoxos solo de nombre que han entablado diálogos con el ateísmo y con la filosofía en general. Desde diversas organizaciones religiosas de nuestro país, eruditos han intentado durante años probar que la ciencia también acepta la existencia de Dios. Pero a pesar de todas sus discusiones, solo han logrado mostrar cuánto valoran la ciencia y la filosofía y cuán ignorantes son de la ortodoxia, siendo ejemplos vivos de la europeización que hemos sufrido en nuestra tierra. No quisieron ni pudieron extraer fuerzas de la ortodoxia para confundir a toda filosofía. Con toda su ortodoxia teórica, siguen siendo verdaderos occidentales. El ortodoxo tiene el poder de probar lógicamente a los filósofos que la filosofía, si desea permanecer racional, solo puede terminar en el agnosticismo, la negación de todo conocimiento. Toda otra afirmación que haga es irracional, y aunque parezca proceder de la razón, se basa en la imaginación. Solo hay un camino hacia el conocimiento, el que Dios ha señalado a través de los siglos.
No es un camino de silogismos, sino un camino de vida, porque la verdad no es un sistema de teorías filosóficas, sino una existencia personal. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero para caminar por este camino, no basta decir y creer que uno es cristiano. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Se necesita algo más, la lucha de toda la vida del cristiano, y esa es la pureza de corazón, que hace al hombre digno de recibir la iluminación del Espíritu Santo. Todas las luchas morales y ascéticas del cristianismo tienen como objetivo esta pureza de corazón, con el propósito de la inhabitación de la Santa Trinidad en el hombre. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esta comunión directa con la Santa Trinidad, este contacto con la divinidad, la revelación de Dios, es conocimiento. Solo ella ilumina al hombre, le da a comprender qué es Dios y su creación. Permite al hombre penetrar en la razón de las cosas y ver qué es él mismo, más allá de los fenómenos y las definiciones filosóficas. Frente a este conocimiento, ¿qué pueden decir los filósofos y los ateos? ¿Lo negarán? Pueden hacerlo. Un ciego que nunca ha visto la luz, por supuesto, puede negar que la luz existe, pero esa negación no tiene peso alguno para quien sí ve. No se puede probar la existencia de la luz a un ciego, pero si el ciego tiene buena disposición, creerá y se apresurará a arrodillarse ante Cristo, suplicándole que le conceda la vista. Si no le cree, permanecerá ciego para siempre, y nadie podrá hacerle comprender la magnitud de su carencia. Esta es la relación de un ortodoxo con el filósofo, la relación de quien ve con quien es ciego. Y así como no es posible que el que ve dialogue con el ciego sobre la belleza de la tierra, sobre los colores y la luz, tampoco es posible que el ortodoxo discuta la magnificencia del conocimiento con el filósofo. El conocimiento es algo que hay que saborear para poder comprender. Nadie puede hablar ni entender lo que se le dice sin los requisitos apropiados. ¿Debe entonces cortarse todo diálogo del ortodoxo con los racionalistas? Ciertamente no. El diálogo continuará mientras los ciegos y los que ven vivan juntos. Los ciegos siempre hablarán como ciegos. Pero lo único es que los que ven no deben hablar como ciegos, pues, ¿cómo se hará consciente el ciego de su ceguera? Los que ven deben seguir hablando como quienes ven, aunque no sea probable que sean comprendidos. Al menos así podrán entenderse entre sí, y quién sabe, tal vez escuchando, algunos ciegos lleguen a ver que sin ojos no se puede conocer la luz. 22. La salvación. Muchos llamados ortodoxos se complacen en participar en las discusiones entre católicos y protestantes, y los ciegos conducen a los ciegos. Por ejemplo, tomemos la cuestión de la justificación, es decir, si es la fe o las buenas obras lo que salva al hombre. Los católicos enseñan que el hombre se salva por el número y la calidad de las buenas obras que demuestre al final de su vida. Durante un tiempo, los papas incluso declararon que las buenas obras de los santos eran mucho más que las necesarias para su propia salvación y que los méritos que sobraban podían ser transferidos a los pecadores si éstos pagaban el precio correspondiente. Al rechazar la posición de los católicos, los protestantes enseñaron que las buenas obras no tienen mérito, que el hombre no es justificado por las obras de la ley y que sólo la fe salva al hombre. El debate ha continuado por siglos ya, con un intercambio ininterrumpido de argumentos cada vez más numerosos que no convencen a nadie,
sino que giran en el círculo vicioso de conceptos antropocéntricos tan característicos del racionalismo. ¿Cuál es la posición de los ortodoxos cuando se enfrentan a este debate de Occidente? Un sentimiento de inferioridad y desorientación se apodera de nuestros teólogos, que quedan estáticos de admiración ante la complejidad de los argumentos de sus colegas occidentales. No saben qué decir. Interiormente, reprochan a la ortodoxia, que no tomó una posición clara en este problema. Algunos se alinean con los católicos con algunas reservas. Otros tratan de reconciliar las dos posturas. Los apóstoles y los padres no los ayudan en nada. Parecen contradecirse entre sí e incluso a sí mismos. ¡Qué oscuridad, en verdad, a la que conduce el racionalismo! ¿Cómo pueden los racionalistas entender a los apóstoles y los padres, si los apóstoles y los padres, que no eran racionalistas, hablan un idioma desconocido para todos los racionalistas? Para los racionalistas, la Sagrada Escritura, el libro más sencillo del mundo, está lleno de contradicciones. Para ellos, cada palabra y cada expresión tiene solo un significado predefinido. O bien, el apóstol Pablo tiene razón al enseñar que la justificación es por la fe, o bien el apóstol Santiago, que escribe: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso la fe puede salvarle? También los demonios creen y tiemblan. Por eso muchos teólogos protestantes han calificado la epístola de Santiago como paja e indigna de ser contada entre los libros del Nuevo Testamento. Pero incluso el apóstol Pablo parece contradecirse, hablando unas veces de la justificación por la fe y otras de la recompensa a cada uno según sus obras. Por eso, algunos protestantes han comenzado a hablar de dos justificaciones. El pensamiento de los apóstoles y los padres es tan claro, tan simple, pero en manos de los teólogos racionalistas se ha llenado de niebla y oscuridad. Quieren que el cristianismo sea un sistema. Un sistema no admite antítesis. Todo debe estar en su lugar, debidamente clasificado. En su pensamiento limitado, toda antítesis es una contradicción. Pero la realidad está llena de antítesis. Solo cuando el hombre acepta las antítesis tal como son, sin tratar de suavizarlas, se acerca a la verdad. El ortodoxo debe glorificar a Dios porque tal problema nunca surgió en la Iglesia ortodoxa. El debate sobre la justificación que ha continuado tantos siglos en Occidente carece de contenido. La salvación no se da como recompensa por algo bueno que el hombre haya hecho, sea fe u obras. La salvación no es una recompensa, ni la condenación un castigo. Tal concepto, como todos los conceptos racionalistas, es antropocéntrico. Es una proyección en el mundo espiritual de lo que ocurre en la vida diaria de los hombres en la sociedad, donde una buena palabra u obra es recompensada y una palabra o acción mala es castigada por las leyes que los hombres han decretado. Al igual que los antiguos griegos, Occidente también hizo a Dios a semejanza del hombre. Lo ven como un juez que juzga y castiga en base a las leyes existentes. Pero la justicia de Dios no tiene un significado vindicativo ni legalista. Dios no castiga para satisfacer su propia justicia. Tal concepto es completamente anticristiano. Dios nunca castiga a nadie, solo corrige, como un padre corrige a su hijo para educarlo. Incluso la hiena no es un lugar de tormento, sino de autoexilio, lejos de la presencia de Dios. Es una condición de ceguera voluntaria, un lugar que nunca recibe los rayos del sol.
Dios es justo, es decir, bueno, por eso no tiene lugar ni comunión con los injustos, es decir, los impíos. Y esto no es porque Dios no quiera acercarse a los pecadores, sino porque los hombres malos se apartan de la justicia de Dios y no quieren tener comunión con Él. No es Él quien es hostil, sino nosotros. Dios nunca es hostil. San Juan Crisóstomo, Homilía 11 sobre 2 Corintios 3. La salvación, como el conocimiento, es cuestión de comunión con Dios. Las obras y la fe, las virtudes y los esfuerzos, son aquellas cosas que abren la puerta de nuestro corazón al Señor. Pero lo que da la salvación no son las obras, ni la fe, ni las virtudes, ni los esfuerzos, ni todo esto junto. Un hombre puede tener todo esto y no gozar de los esponsales del Espíritu, no convertirse en morada de la Santa Trinidad. La salvación, como el conocimiento, es la vivificación del hombre por la gracia de Dios y la visión de Dios, de la cual los corazones puros son hechos dignos en esta vida según la medida de su pureza. No es una recompensa arrancada a Dios por esfuerzos y trabajos, que tal vez no hayan purificado el corazón en absoluto, ni es una recompensa por una fe intelectual, que quizás no haya cambiado en nada la vida del hombre. 23. Un gran abismo. El catolicismo, el protestantismo y el ateísmo, como todas las demás filosofías, hablan el mismo idioma. Uno entiende los argumentos del otro y, a pesar de todas sus controversias, pueden comunicarse entre sí, pero un gran abismo separa a la ortodoxia de todos estos sistemas porque es algo esencialmente diferente. Todas las creencias erróneas de Occidente y el agotamiento de su espiritualidad tienen al racionalismo como causa fundamental. Los europeos juzgan las cosas celestiales con criterios terrenales y viven su religión con los criterios y la perspectiva de esta vida. Se podrían citar tantos ejemplos que se podrían llenar muchos libros, pero los dos ejemplos que hemos mencionado, es decir, el misterio del hombre y el de la salvación, son suficientes para que uno se dé cuenta de que la diferencia entre la Iglesia de Oriente y las de Occidente no es una cuestión de diversas características, sino una diferencia de esencia. Incluso, si supusiéramos la mejor disposición por parte de Occidente de acercarse y vivir la ortodoxia, algo que no ocurre, salvo quizá en el caso de los viejos católicos, esa disposición no les capacitaría para comprender y vivir la ortodoxia. Tantos siglos de apostasía no han pasado sin dejar su sello en las almas de estas personas. Y ese sello es tan indeleble que no puede ser borrado sino por la gracia de Dios, y sólo de los corazones humildes. En los últimos años, muchos en Europa han tomado el nombre de ortodoxos y han sido crismados con el santo crisma de la Iglesia ortodoxa, pero muy pocos de ellos se han hecho realmente ortodoxos. La mayoría ha abrazado la ortodoxia intelectualmente, fascinados por la riqueza de conocimientos que les ofrecía y deslumbrados por un nuevo encuentro con el cristianismo que llenaba los vacíos dejados en sus mentes por el cristianismo mutilado de Occidente. Pero antes incluso de recibir la comunión por primera vez y antes de derramar una lágrima por sus pecados, antes de buscar la gracia de Cristo en el silencio y la lucha, consideraron su deber imperativo predicar la ortodoxia a los ortodoxos. Escandalizados por la ignorancia de los ortodoxos en cuestiones teóricas en las que ellos mismos sobresalían, despreciaron al pueblo ortodoxo que, aunque ignorante, vivía la ortodoxia de sus padres y estaba dispuesto a morir por ella. Pero Dios no habita en las mentes orgullosas.
Su preparación teórica no lo salvó del error, y como ciegos guiando a ciegos, cayeron en el foso de las herejías, arrastrando a otros, o volvieron, como el perro a su vómito, a sus antiguos caminos mundanos. Para entender a los santos y a los padres de la Iglesia, no basta con leerlos. Los santos hablaron y escribieron después de haber vivido los misterios de Dios. Experimentaron personalmente los misterios. Para comprenderlos, uno también debe haber avanzado hasta cierto grado de iniciación en los misterios de Dios, habiendo gustado, olido y visto personalmente. Se pueden leer los libros de los santos y dominar su contenido de forma cerebral, sin siquiera probar mínimamente aquello que los santos probaron y que escribieron desde su experiencia personal. Para entender esencialmente a los santos, no intelectualmente, hay que haber tenido las experiencias adecuadas para todo lo que dicen. Hay que haber probado, al menos en parte, lo mismo que ellos. Hay que haber vivido en el ambiente ferviente de la ortodoxia. Hay que haber crecido en él. Hay que haber experimentado el entrenamiento, el esfuerzo y la lucha por la perfección cristiana. Hay que haberse inclinado muy bajo para pasar por la puerta angosta que lleva al reino de los cielos. Hay que haberse humillado. Hay que haberse liberado del vano peso de los valores humanos y haber desprendido el corazón de aquello que los hombres consideran grande y digno de respeto. Hay que haber derramado lágrimas de arrepentimiento por la vanidad en la que se vivía, lágrimas de ferviente súplica al Señor para ser librado de la oscuridad y recibir un rayo del Espíritu Santo en el corazón. Todo un mundo nuevo debe nacer en el corazón de un occidental para que comprenda algo de la ortodoxia. ¿Cómo puede alguien que ha respirado el aire seco del racionalismo desde la cuna y ha aprendido a adorar la inteligencia humana como un ídolo, humillarse y hacerse sencillo como un niño? ¿Cómo puede el que ha aprendido a buscar aquellas cosas que son altas para los hombres y abominación ante Dios, y al que se le ha enseñado a considerar el retorno al hombre interior como ombliguismo, salvarse de las espinas de las preocupaciones mundanas? ¿Cómo puede quien ha sido enseñado a considerar la vanidad como un valor llorar por la vanidad de la vida? ¿Qué han hecho honestamente el catolicismo o el protestantismo para proteger al mundo del remolino implacable en el que ha caído? ¿No fue acaso la religión de Occidente la que envió al hombre a correr y jadeando a obtener aquello que Cristo declaró vano? El monaquismo, el corazón de la religión, lo abolió o lo transformó en órdenes utilitaristas, cuya misión era servir al bienestar terrenal de los hombres y a la sabiduría mundana que Dios ha hecho insensata. Hizo de la política la provincia de la actividad cristiana, moviendo reinos y derramando sangre para adquirir poder y dinero. Usó las misiones como señuelo para someter a los pueblos de color a la soberanía inhumana de Europa. Persiguió el ocio y la comodidad, enseñando que la riqueza es un don de Dios. Dio al cristianismo un propósito utilitario y social, haciendo creer a los hombres que Cristo fue un maestro moral que se ocupa, ante todo, del buen funcionamiento de la sociedad, y que la Iglesia es la guardiana por excelencia de las leyes humanas y la supervisora de su cumplimiento. Creó el modelo del cristiano farisaico, el buen ciudadano, que cree haber alcanzado la perfección porque nunca ha hecho daño a nadie, o porque ha dado dinero a organizaciones filantrópicas. ¿Cómo pueden surgir hombres humildes que busquen la luz de lo alto con dolor y lágrimas, de una civilización gobernada por la búsqueda del confort humano
y caracterizada por el orgullo satánico en los triunfos de su ciencia. ¿Cómo puede alguien que busca en lo profundo de su corazón encontrar en el silencio y la quietud de su tesoro la perla de gran precio, salir de una civilización caracterizada por el movimiento incesante y la preocupación por lo exterior? Algo así equivaldría a un milagro de los más raros. Pero si el sabor de la ortodoxia es tan difícil de alcanzar para un individuo, ¿cómo es posible que toda la Iglesia Católica Romana, como un todo, o todas las iglesias protestantes juntas, lleguen a saborearla? La mayoría de los millones de personas de Occidente ni siquiera saben que la ortodoxia existe. ¿Cómo es posible que después de una o más conferencias de representantes de las diversas iglesias se logre un retorno a la verdad para almas que han caminado en tinieblas durante siglos? ¿Acaso quienes hablan de la unión de las iglesias piensan que están tratando asuntos políticos donde los gobernantes de las naciones llevan a sus súbditos en masa a la guerra o la paz? Las personas no vienen a Cristo y a su iglesia en grandes masas. Vienen como personas libres. Supongamos que un papa decide de repente hacerse ortodoxo y llevar a todos los católicos a la ortodoxia. Con ese cambio exterior, siquiera uno de los millones de católicos se haría realmente ortodoxo, y aunque todos tuvieran la mejor disposición para memorizar y creer todas las doctrinas de la ortodoxia, no podrían dar ni un paso hacia ella, porque la ortodoxia no es sólo un sistema de doctrinas o una serie de costumbres, sino algo mucho más profundo y sustancial. Es toda una orientación de vida y pensamiento. La ortodoxia es un espíritu, el espíritu de la tradición, que no se adquiere con libros, sino que se transmite de vivo a vivo, de padre a hijo, de madre a hija, de hermano a hermano, de amigo a amigo, de sacerdote a sacerdote, de monje a monje, de padre espiritual a hijo espiritual, no por medio de tinta y papel, sino de boca a boca, de alma a alma, y todo esto dentro de la vida de los santos misterios de la Iglesia, dentro de la atmósfera del Espíritu Santo, con el paso del tiempo, poco a poco, en el lento desarrollo de un organismo. Pero quienes hablan de unión no son ingenuos. Saben muy bien que los católicos y también los protestantes nunca llegarán a ser ortodoxos como un cuerpo. Pero eso no les interesa. No les interesa el regreso de las ovejas perdidas al redil de Cristo. Cuentan con un compromiso y se contentan con un acuerdo superficial. Además, hace tiempo que han dejado de ser ortodoxos. No les interesa la verdad ni la vida en Cristo. Ya el misterio del anticristo actúa en ellos, y están inquietos hasta que se cumpla. 24. La apostasía. Oh desgraciada raza griega, tú que diste tantos padres y tantos santos a la iglesia de Cristo, tú que iluminaste a tantos bárbaros y los hiciste hijos de Dios, tú que regaste estas rocas con lágrimas de humildad y contrición e hiciste florecer en ellas el jardín de la ortodoxia, tú que lograste que Dios caminara sobre esta tierra por tus oraciones, ¿por qué ahora vuelves los ojos extasiados hacia donde el sol nunca salió? Y tú, que en otro tiempo fuiste siervo de Dios, ¿por qué te arrodillas con servilismo para adorar a los siervos de Lucifer? Estás tan deslumbrado por los signos y prodigios del progreso, que estás dispuesto a postrarte y adorar ese ídolo reluciente pero vacío. ¿No ves la oscuridad detrás de los fuegos artificiales? ¿No ves la desesperación de la muerte tras la sonrisa artificial? ¿No ves la pobreza escondida bajo la apariencia real? ¿Qué has envidiado? ¿El poder del Papa? Pero has olvidado el poder de tu Dios,
que te ha permitido conservar tu fe intacta hasta hoy? ¿Qué has deseado? ¿El conocimiento? Sí, deberías desear el conocimiento, porque estás empezando a carecer de él, y peligrosamente, pero allí donde lo buscas, el conocimiento no existe. Solo hay sustitutos del conocimiento, las filosofías académicas y las teologías académicas. Pero éstas solo llenarán tu estómago sin nutrirte, porque no tienen vida en sí mismas. Son letras muertas, son el estudio de la sombra de las cosas, no son el estudio de Dios y de su creación, sino el estudio de la idea que tenemos de Dios y de su creación, el estudio de los conceptos de nuestro cerebro. Pero si deseas una vida fácil, si Europa te atrae porque promete comodidad y placeres carnales, pues bien, ve allí, seguramente te dará esa comodidad y placer, pero junto con ellos te dará vacío y muerte, la muerte espiritual y eterna que hoy está probando. 25. La cima de la torre. No nos engañemos. La raza griega, como todas las demás, seguirá su camino. Y su camino es el camino de las masas. El camino de la mayoría siempre es el más fácil. El camino de las masas siempre es el camino que conduce a la comodidad y al placer. Y, a pesar de todo lo que digamos y hagamos, no lograremos nada debido al estado en que ha llegado el mundo. El mal es irrevocable. Lo más trágico es que el mal aparece a los ojos de los hombres como algo bueno. La condena, que no es impuesta por Dios, sino en la que el hombre cae por sí mismo, no será una destrucción ni algún aniquilamiento nuclear como la gente imagina. En realidad, la muerte del cuerpo sería muy poco mal para la humanidad, pero lo que está por venir será algo inimaginablemente más duro e inhumano. Será la obra maestra de la imaginación diabólica, el mayor engaño que haya existido. La destrucción hacia la que la humanidad se dirige tendrá la apariencia de su mayor éxito. Será la cima de la Torre de Babel, el culmen de la vanagloria humana, la corona de la autosuficiencia humana. La destrucción será el cumplimiento de los deseos de las masas, en los cuales toda pasión y todo mal nadarán libremente y sin obstáculos. Será un vaciamiento completo del corazón, un vacío, un tedio, un hastío, en otras palabras, muerte espiritual y eterna. Ya no habrá lugar para Dios en los corazones de los hombres. Por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, versículo 12. La fuente de la vida ya no tendrá lugar entre la gran mayoría de las personas. El Evangelio habrá sido predicado a toda la humanidad para testimonio a los hombres. Todos lo conocerán, y casi todos lo habrán rechazado en lo esencial. En el lujo de las ciudades, en medio de las creaciones del cerebro humano y de los signos y prodigios del anticristo, circularán criaturas humanas sin vida, muertos que creen vivir la vida más intensa que jamás haya existido, pero que en verdad estarán mordiendo con furia su propia carne. 26. Civilización. Dicen que el Papa es optimista respecto al futuro de la humanidad. Y con razón. La humanidad se ha convertido en lo que él soñó durante siglos, que admire, pues, la obra de sus propias manos. Todos estos sabios, inteligentes y respetables son sus alumnos. Él les enseñó los primeros números y letras. Los introdujo en Aristóteles. Les enseñó filosofía cuando aún eran bárbaros. A él le deben su civilización. El papado no predicó el cristianismo, ni en apariencia ni en pensamiento tuvo nada en común con los pescadores de Galilea. El papado trajo la civilización a los europeos.
Si alguien tiene derecho a hablar de civilización greco-cristiana, es el papado. Pero ¿qué relación tiene el cristianismo con la civilización? ¿Qué relación puede tener una religión que dice, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir con la civilización, es decir, con los esfuerzos del hombre por establecerse lo más cómodamente posible en la ciudad terrenal? Sin embargo, si uno observa cuidadosamente los sermones y las aspiraciones de la mayoría de los cristianos, verá que lo que buscan y esperan no es tanto la gloria de la Iglesia como la gloria de la civilización. A tales cristianos, el mundo quiere y acepta, porque en el fondo tienen los mismos objetivos. Pero a los otros que no hablan de una civilización helénico-cristiana, sino de monaquismo, luchas, oración, que tienen como pan diario la búsqueda continua de la ciudad futura, a esos el mundo odia porque no los reconoce como propios. A los primeros los califica como verdaderamente religiosos y a los segundos como fanáticos religiosos, negadores de la vida. Es asombroso el parentesco que hay entre aquellos ortodoxos que hablan de civilización greco-cristiana y las ideas de los papistas. Tienen la misma mentalidad, los mismos objetivos, la misma indiferencia por la verdad y la vida mística. Su cristianismo es una cubierta, una visión del mundo para llenar los vacíos de su mente y hacer su vida terrenal aún más cómoda. Estos cristianos, siempre dispuestos a hacer compromisos para tener a la mayoría de su lado, nunca desaparecerán. Ellos también, como el Papa, son optimistas respecto al futuro de la humanidad y tienen razón, porque ambos luchan por construir una civilización, y la civilización se está construyendo y se construirá mejor cada día, para su gran alegría. Será una civilización que respetará valores, porque una civilización sin valores es imposible, y los valores son valores porque son útiles para la sociedad. Pero los valores no impedirán que la muerte llene el corazón de los hombres, porque los valores no impedirán que la muerte llene el corazón de los hombres, porque los valores son sacrificios ofrecidos al ídolo hombre, no son culto ofrecido a Dios. 27. El camino difícil. Todo lo que aquí se ha escrito no está dirigido ni al mundo ni a esos cristianos. Está dirigido a los pocos elegidos que ellos mismos estarán en peligro de ser engañados en los últimos tiempos. Dentro de las organizaciones cristianas y dentro del papismo y el protestantismo, hay almas que verdaderamente desean a Dios y buscan la ciudad futura, pero su entorno y sus maestros no les permiten encontrar el camino que sus corazones anhelan. Esos pocos elegidos deben ser cuidadosos, muy cuidadosos. El diablo no actúa siempre como diablo. La mayoría de las veces se presenta como ángel de luz. Predica un cristianismo solo un poco diferente del verdadero, y con esta trampa muchos más caen en su red de los que ganaría enviando todo un ejército de ateos o de dioclesianos. Estigmatiza a los fieles, calificándolos de intolerantes, mente cerrada, fanáticos, adoradores de la letra. De este modo, ha levantado contra la Iglesia de Cristo la persecución más espantosa que ha existido jamás. La gente suele temer más las calificaciones que disminuyen su honor y reputación que la espada del perseguidor. Muy pocos son capaces de aceptar el sacrificio de ser considerados estúpidos. Pero en el mundo de hoy es inevitable que todo cristiano verdadero sea calificado de necio, o al menos de mente estrecha. Muy pocos tienen el coraje de avanzar con tal perspectiva que se acerca al martirio. Por eso la mayoría prefiere el camino fácil de los compromisos
y lo predican con fanatismo. El pagano nunca odió al cristiano tanto como lo hace el mundo cristiano de hoy. La tolerancia formal es engañosa. El mundo solo tolera a esos llamados cristianos que marchan a su paso, aquellos que intentan aplicar un cristianismo social y procuran estar siempre al día. A los otros, que no aceptan adulterar su fe, los odia. Pero el odio del mundo es para nosotros un criterio para saber si somos verdaderos cristianos. Si a mí me han odiado, también a vosotros os odiarán.